Buenas tardes. Dios les bendiga. Abre tu Biblia, vamos a Lucas capítulo 11. Por segunda ocasión vamos a predicar esta enseñanza con el favor de Dios. Vamos a estar estudiando el día de hoy del verso 14 al verso 28. Lucas 11, 14. Ok, te invito a ponerte de pie para leer con toda reverencia la palabra de Dios. Dice la Escritura así, leemos todos juntos, 1, 2, 3. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, se echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita sus armas que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hasta ahí. Padre, te damos gracias por esta mañana, tarde, gracias por tu amor. Ayúdanos a predicar tu palabra y te pido que tú nos hables, Señor. Te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a tomar tu lugar. Bueno, el día de hoy vamos a ver por segunda ocasión ya este texto. En la mañana Dios nos habló de una manera muy padre y confiamos en su Espíritu que nos va a volver a hablar el día de hoy. Le hemos puesto por título al estudio el peligro de la neutralidad. Les ponía yo en la mañana el ejemplo de las partículas subatómicas, positivos, negativos, y cómo hay una neutra también, ¿no? El neutrón llamado. Esta partícula no tiene carga, no es ni positiva ni negativa, y en el cristianismo y en la espiritualidad del cristianismo ser neutro no es viable, es llamarte tibio, como Jesús dice en el Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, que él a los que son tibios, ¿qué va a hacer? Los va a vomitar de su boca. Entonces pasamos en un mundo que está así en estos días, en una moda en donde todo es neutro, donde todo es, yo no me quiero meter en problemas, por tanto me mantengo al margen. En el cristianismo no es así. Si tú tienes un pecado, si tú tienes algo que está pasando en tu vida, no puedes mantenerte al margen, tienes que entregárselo al Señor. Si eres padre de familia y ves que tus hijos tienen desobediencia y no puedes mantenerte al margen, tienes que obedecer y tienes que inculcarles eso, y pasamos de una vida a medias, como ahorita se está manejando todo, siguiendo la corriente de este mundo, y pensamos que a veces esa es la voluntad de Dios y no es así. Dios tiene tan presente el no estar como que nosotros estemos a medias, que Él envió a su único hijo a morir por ti y por mí en una cruz. Entonces Él dio todo, Él no se guardó nada por nosotros, y quiere que cuando nosotros estemos ya en Él y empecemos a formar, y Él empieza a formar en nosotros el carácter de Cristo, empecemos en esto. No hay cristianos tibios, familia, no nos equivoquemos. El cristiano que está tibio, dije en la mañana, es un cristiano totalmente miserable, totalmente amargado. ¿Por qué? Porque no está ni contento en el mundo, porque hay algo que le está diciendo qué estás haciendo. No se puede ir de fiesta por completo porque hay algo que le está llamando, le está diciendo qué estás haciendo, regresa a casa. Es el cristiano que ha nacido de nuevo. Pero por otro lado tampoco está a gusto en la iglesia porque quiere y está mirando constantemente en qué momento puede irse y en qué momento puede hacer pues lo de su vida pasada. Y Jesús nos dijo, conmigo no hay medias tintas, el que no está conmigo está en mi contra. Entonces la palabra el día de hoy viene un poco fuerte y complicada, pero pues Dios así nos las dictó y así está dictada de hace más de 2000 años en la santísima palabra de Dios. Amén.
Y bueno, antes que comencemos, vamos a agarrar un poco el contexto, y el Señor está desde semanas hablándonos constantemente acerca de la oración. Por cierto, la diapositiva se equivocó, no es Proverbios este miércoles, yo fui el error, ¿no? Ese es un error que hacemos para que te engañemos y el miércoles vengas a orar, ¿sí? Este miércoles tenemos nuestro primer día de mes y siempre nos reunimos a orar. Entonces ya el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, no le estés mintiendo a la gente, ¿sí? Que vengan a orar. Tenemos nuestra reunión de oración y Jesús nos ha estado hablando acerca de esto, acerca de cómo orar. Los discípulos le preguntaban, Señor, enséñanos a orar y todo, y nos presentó una historia no de que Dios es así, ¿no? Como estos tres personajes la semana pasada. Vimos al vecino que no quería levantarse, vimos al gorrón y vimos al amigo del gorrón, ¿no? Jesús no es ninguno de esas tres personas, no es una historia de semejanza, recuerda, sino es una historia de contraste acerca de lo que realmente es el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios no es un hombre que está, para empezar, no es hombre, es Dios, y que está sentado en su trono enojado y diciendo, hoy no me vas a hablar, hoy no quiero nada contigo. No, siempre hemos dicho que el amor de Dios no depende de quién eres tú, sino de quién es Dios. Entonces, la semana pasada vimos esto y Jesús quiere contrastar esto, ¿no? Quién es Él con quiénes somos nosotros. Y el llevarnos a eso no es para hacernos sentir mal, sino para que veas realmente cuál es tu naturaleza caída y cuál es la naturaleza de la deidad, de Él. Él no es como nosotros y cómo quiere Él que nos acerquemos al Padre, ¿sí? Como bajándose a nuestro nivel con esta confianza de que un niño le pide al Padre, necesito esto, papá, necesito lo otro. De esta manera Jesús les está enseñando a sus discípulos en cómo deben de orar y cómo le debe de decir, esto es lo que tienen que hacer, pedir con confianza como un pequeño le pide al Padre y siempre, ¿no? Y vimos también en el versículo 9 y 10 esta analogía que Dios hace y dice, pedid, buscad, llamar. Habla de un presente activo, de un presente continuo, ¿sí? Y nos dice fuertemente, si ustedes son malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos por nuestra naturaleza de supervivencia, si le quieres llamar así, nuestro Padre que es amoroso, ¿cómo nos dará todo lo que os pidan? Pero ¿qué es lo que pedimos? Santiago dice que pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, para satisfacer nuestra carne. ¿Y cómo saber qué es lo que voy a pedir? ¿O cómo saber si lo que estoy pidiendo está bien o va en sintonía con lo que el Padre quiere de mi vida? Para empezar, si tú estás diciendo, le voy a dar órdenes a Dios y hoy se va a hacer así porque así yo lo hablo, le estás orando a Satanás. Porque Dios no responde a tus órdenes, ¿sí? Él es el soberano, amén. Y Él decide, Él hace, ¿sí? Él pone, Él quita, Él retira, Él mueve. El problema es que tú y yo a veces no estamos en esta sintonía, porque lo que nos hace estar en sintonía, la tierra con el cielo, se llama el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que Jesús les dice? Lejos de que estén pidiendo todo el pan de cada día y todo que yo ya sé, pidan el Espíritu Santo. Pidan el Espíritu Santo. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y nuestro Padre se complace en darnos eso. Se complace en darnos el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. El problema es que nos enfrascamos tanto en cosas de acá. Y no es que sea malo, hermanos. Todos tenemos necesidades ahorita en estos tiempos difíciles. Pero a veces se nos olvida y como nos enfrascamos tanto en temas terrenales, empezamos a pensar ya como terrícolas, ¿sí? Y te digo algo, tú y yo no somos terrícolas, ¿sí? ¿De dónde somos? Nosotros tenemos una nueva ciudadanía y nuestra ciudadanía está en los cielos, con Dios. Somos extranjeros, somos peregrinos en este lugar. Y en este mundo de paso es donde Dios ha dejado su Espíritu Santo, algo sobrenatural. El Espíritu Santo conoce los secretos de Dios, conoce las profundidades del corazón de Dios. Entonces, ¿quién te va a enseñar a cómo pedir? El Espíritu Santo. Y las oraciones van a ser corregidas en el camino. ¿Por quién crees? Por el Espíritu Santo. Romanos 15:13 dice, vamos a leer todos juntos, te lo van a proyectar. 1, 2, 3. Dirección, el Espíritu Santo nos los da. Paz, el Espíritu Santo nos los da. Gozo, el Espíritu Santo nos da. Sabiduría, todo. Y tantas misericordias que están disponibles por medio del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Sí.
Y ¿sabes qué es lo interesante? Que el Espíritu Santo es lo que nos va a hacer disfrutar incluso las cosas terrenales que Dios te ha dado. Él es el que nos va a hacer disfrutar eso. ¿Y qué has pedido esta semana? No, ya puse mi lista de súper, qué es lo que pedí, pero se nos olvida pedir lo primero. Señor, lléname con tu Espíritu, porque necesito sabiduría, necesito discernimiento, necesito de tu poder, porque solo no puedo. Y que Dios nos llene el día de hoy con su Espíritu, porque como dice el letrero que tenemos puesto allá afuera, podamos salir al campo misionero, que es afuera, ¿sí? Les dije en la mañana que andaba yo de ocioso con ChatGPT y lo acabo de descubrir y todo le pregunto a ChatGPT. Es más, ya no leo la Biblia, no es cierto. No todo es bueno. Pero de ocioso le pregunté a ChatGPT, si fueras tú Satanás, ¿cuál sería tu estrategia al día de hoy? ¿Qué usarías al día de hoy? Les dije en la mañana, si ChatGPT me respondía con una voz así gruesa y tenebrosa, aventaba yo el teléfono, ¿sí? Pero no, gracias a Dios no. La respuesta, ¿sabes cuál fue? Me dio dos respuestas principales. La primera respuesta haría que la gente piense que no existo. Y la segunda, los mantendría distraídos. Y Satanás es experto en distraernos. Sí, es experto en eso. Y usa tu carne, usa tu debilidad para eso. Ahora, Jesús está preparando esto para decir, pidamos al Espíritu Santo y que Él nos dé discernimiento, porque las tinieblas también tienen un reino y también tienen una estrategia. No somos pentecostales, no nos dedicamos únicamente a hablar de Satanás, ¿no? Pero hoy tocó estudiar esto y hay que hablar de eso, ¿sí? 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sus maquinaciones qué son? Es algo que Satanás está totalmente tramando constante. Ahora, él no es omnipresente, él no está en todos lados, pero sí tiene un reino muy bien organizado, muy bien organizado. Y va a tratar en los hijos de Dios que han nacido de nuevo, no entrar en ellos porque no puede, pero va a influir. Esos pensamientos que te llegan a tu mente, seguro dijo esto, o están en tu contra, o todo eso es demoníaco. El que te empiezan a decir todo eso, cuando te alejas de la comunión con Dios, con la palabra, con la iglesia principalmente, es donde Satanás te va a querer meter cizaña. Y a veces la persona de la cual te están tus dientes es que me odia, hizo esto, por eso ni te pela, brother, ¿sí? Es más, ni sabe que existes. Hay un libro muy bueno, ya no lo vendemos ahí abajo porque ya se acabó, pero está en PDF, si quieres manda un mensaje y te lo compartimos gratis. Se llama La estrategia de Satanás y es de Charles Spurgeon, muy buen libro, y ahí habla mucho de eso. Ahora, tampoco se trata como Calvary meternos solo al demonio y todo ese rollo, no. El pastor Chuck siempre decía que la mejor manera de combatir las tinieblas es llenándose ¿de qué? De la luz, por supuesto. Y vamos a la luz siempre, que es la palabra. Y ahí está, y el día de hoy el Señor nos va a hablar acerca de esto. Y quiere que entendamos y comprendamos que el reino de las tinieblas es real, ¿sí? Que es real y que la batalla espiritual es real. Y aquel cristiano que no se toma muy en serio esta guerra, algo está pasando en su vida. O los tienen arrinconado por el enemigo y no se han dado cuenta, ¿sí? Porque si nuestro Señor Jesús se toma muy en serio el adversario, y tanto que habla de él en los siguientes textos, y la palabra demonio y demonios aparece muchas veces en estos textos, pues nosotros debemos estar alerta igual. Y dice la Escritura, verso 14 al 17, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Ahora, estamos hablando de un demonio que tenía preso a una persona, y eso le estaba causando sordera y le estaba causando estar mudo. Ahora, no estamos diciendo que personas que tienen problemas de hablar o que tienen un problema en la audición es porque tienen un demonio, no. En la época de Jesús, el reino de las tinieblas se alborotó mucho y había muchos poseídos, los demonios. ¿Recuerdas que muchas veces a Jesús le decían, ¿por qué nos atormentas?
¿Por qué nos atormentas? No ha llegado nuestro tiempo. Entonces el Hijo de Dios había pisado la tierra, el reino de Dios se había acercado a la tierra, y la tierra, que es de un dominio demoníaco por completo, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, tiene todo bien organizado. Dice un pastor, si prendiéramos una luz fluorescente para ver cuántos demonios hay en la tierra, te asustarías. De hecho hay aquí, afuera, en todos lados, son muchos que están bien organizados. No son omnipresentes, pero tienen muy bien organizado su sistema. De hecho, te tienen puesto marca personal, ¿no sabías? Sí. Y a veces da tristeza ver cómo una persona es influenciada por el enemigo. Y dices, es verdad, ¿cómo pensabas esto? ¿Por qué? Porque se alejan de esto, se alejan de la Escritura, se alejan de la comunión. Y el pecado, hermanos, el pecado es una cortina que tú le abres a que Satanás empiece a entrar en tu mente. Sí, Satanás manda dardos, manda flechas. Nuevamente te digo, no entra en el corazón, no posee a las personas que son hijas de Dios, no, pero sí las influye. Y en la época de Jesús esto estaba muy frecuente, precisamente porque la luz vino al mundo y las cucarachas y todo eso se empezaron a ir precisamente por esto. Ahora, familia, los vecinos habían visto a este hombre mudo. Imagínate la impotencia que tenía este personaje, del cual no se sabe el nombre, de ser mudo y tener esta dolencia, de estar atormentado por demonios. Pensamientos pasarían, situaciones que le hacía ser esta entidad que él tenía y no poder hablar, no poder pedir ayuda, ¿sí? Gemir muchas veces, y todo esto en el hospital. Muchas veces veo personas así, veo personas que tienen un EBC o tienen un problema de que se han golpeado la cabeza o accidente de moto, es lo que se da muchísimo. Si manejas moto, ten mucho cuidado, ¿sí? Y instrúyete y aprende a manejar, ¿verdad? Pero vemos personas así que te quieren decir algo y ves la expresión en sus ojos. Y yo he orado por mucha gente así en el hospital, que con sus ojos te quieren decir algo y no pueden. Imagínate este hombre mudo, pero fue un solo gemido lo que Jesús escuchó y lo ayudó. A veces nosotros tenemos esto. ¿Sabías que estamos a un clamor de distancia muchas veces de que Dios te ayude? Pero estamos en nuestras fuerzas. Dices, no, es que yo puedo solo, y tienes la soga al cuello, y a veces solamente es un clamor: Señor, ayúdame. Y el Señor ayuda. ¿Te ha dejado mal alguna vez? A mí nunca. Muchas veces te dije esto, que en el hospital pasa esto, y Dios ahí está haciendo su obra también. Ahora dice, salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Y claro, para el Señor era algo, lo que Él estaba haciendo. Vine a darle libertad a los cautivos. A eso vino en cuerpo, ¿sí? A los que estaban bajo el enemigo de la potestad, bajo la potestad de Satanás, Él los liberó. Ahora, ellos estaban acostumbrados, los que estaban alrededor, a rituales judíos de exorcismos. De hecho era un negocio, ¿no? Había hasta sindicato de exorcistas, de cierto, esto lo estoy inventando, ¿no? Pero estaban acostumbrados a esto, y en muchas ocasiones fallaban sus rituales. De hecho dice Flavio Josefo, estuve leyendo este libro, en una de sus páginas de un libro que se llama La Guerra de los Judíos, dice que Salomón en su sabiduría, eso no está en la Biblia, está en la historia. Igual él, con su sabiduría que él tenía como que ciertas pócimas o algo que la gente, obviamente no era de Dios nada de eso. Recuerda que Salomón tuvo concubinas y tuvo esposas que no eran creyentes. Entonces, tan sabio no fue el muchachón. Entonces lo que estamos viendo que hacían muchos rituales, es a lo que voy. Todo eso que has visto en la televisión y que es puro ritualismo, pura faramaya. Yo estoy viendo que cuando el Señor expulsaba un demonio le decía, lárgate de aquí, no tienes parte ni suerte. En Hechos 19:13 se narra una historia de unos exorcistas ambulantes, hijos de Seba, un jefe de la sinagoga, que les pusieron un baile por el demonio, porque llegaban a decirle, te conjuro, ¿no? Imagínate nomás, te conjuro por el nombre de Jesús que predica Pablo, que dejes. Y Pablo dice, a ver, vete en el nombre de Jesús. Y es esto. Entonces ellos estaban acostumbrados a la faramaya, a todo el argüende este. Y en ese momento Jesús truena los dedos y el demonio sale. Y ante una maravilla, pues muchos se alegraban de ver a este hombre hablando nuevamente. Imagínate a su familia, verlo en su cabal juicio, como con el endemoniado gadareno, sentado. Y es lo que hace Dios cuando toca un corazón. Dios cambia el corazón, pero también cambia de dentro, y por fuera se ve la persona diferente.
cambia vidas, restaura. Y estoy viendo cómo este hombre ya está bien y algunos se maravillaban, pero el versículo 15, quisiéramos quitarlo, pero aquí está. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y dices, neta, brother, cuánta negatividad por tus venas, compadre. ¿Sí? O sea, para ellos el Señor estaba haciendo una liberación por medio de Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Probablemente se tomó del Antiguo Testamento, Reyes 1:3, en donde era este dios filisteo conocido como el Señor de las moscas. Guácala, sí, era el Señor de las moscas. Y probablemente de ahí esta gente lo tomó y se lo dijo al Señor, ¿sí? Y acuérdate que en este texto, en el Antiguo Pacto, vemos a un hombre que cae de un balcón y va y envía a su gente a decirles, oigan, vayan y pregunten a Belcebú si voy a recuperarme, y Dios sale al encuentro por medio de Elías y les dice, dejen de estar buscando cosas en situaciones paganas. El rey se llamaba Ocosías, por cierto. Y al día de hoy, parece broma, hermanos, parece chiste, pero al día de hoy muchos confían más en lo que dice todos. Muchos más confían incluso en el horóscopo. Espero que no seas tú de esos, ¿verdad? ¿Sí? Que en lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí? Imagínate la ceguera de las personas en ese momento, como al día de hoy también hay, que no podían distinguir la obra de Dios y la obra del diablo. No las podían distinguir. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Sí? Y es esto. Ahora, ¿están calumniando al Señor? Por supuesto. Y dicen, no, pues en nombre de Satanás está sacando a Satanás. Y ahorita vamos a ver cómo les responde el Señor. Porque por otro lado también hubo otro grupo que intentaron tentarle y ponerle a prueba, dice ese texto, ponerle trampa. Y le habían dicho, mándame una señal, mándanos una señal del cielo. ¿Te acuerdas de las señales que hizo Moisés? Fueron muchísimas señales. A mí mi favorita es cuando abre el mar, ¿no? Pero hizo muchas señales. Elías, Eliseo, todos los grandes profetas hicieron muy buenas señales. Jesús había revivido un muerto, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Pues querían más señales. Te pregunto, ¿tú crees que la gente iba a creer si Jesús hacía una señal? Por supuesto que no. Y esto es lo que Dios está haciendo. Ahora, tentar al Señor, cuando tentamos al Señor, muchas veces nosotros también tentamos al Señor. Y dices, no, yo jamás voy a tentar al Señor. No, claro, cuando te olvidas de lo que Él ha hecho contigo, de lo que Él ha hecho contigo. Cuando volteas atrás y te olvidas de dónde te ha sacado, cómo lo hizo y lo va a volver a hacer y lo seguirá haciendo. Cuando pierdes esa confianza en Él, dices, lo hiciste ayer, quién sabe si lo vas a hacer hoy, ¿ya? Lo estás tentando, lo estás poniendo a prueba. No te lo recomiendo, no te lo recomiendo. Mejor mira al cielo, agradece y dile, Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has traído. Hasta aquí tú nos has traído. Y hasta aquí nos vas a llevar. Tentar al Señor, mis hermanos, es no tener un corazón agradecido con Él. Sí. El peligro de hacer es que genera raíces de amargura en nuestro corazón, porque nos amarga el presente. Y no te fijas atrás lo que Él hizo. Pero sobre todo pierdes la vista del cielo, que es donde vamos a estar. Y le dicen, danos señal. Sí. Y Jesús en Mateo 11 le dice también, la única señal que les voy a dar es del profeta Jonás. No hay más, no me pidan más. ¿Sabes cuál era esa señal? Que iba a morir y iba a resucitar el tercer día, pero también que iba a ser levantado. La única señal que Jesús hizo pública y que exhibió ahí a los principados y potestades fue la de la cruz del Calvario. Sí. Fue la señal pública que hizo que dividió los tiempos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Leemos todos juntos del 17 al 19, 1, 2, 3. Más o menos, ¿ah? Bueno,
Jesús conocía los pensamientos de ellos. ¿Cómo los conocía? Bueno, pues es Dios. Pero también puede ser por el don que haya utilizado el Espíritu Santo y haya tenido una palabra de conocimiento. Sí, acuérdate que el Espíritu Santo estaba en el Señor y el Espíritu Santo y Él son lo mismo. Entonces, ahora imagínate que has hecho algo bueno y en beneficio por una persona. Y lejos de que te agradezcan, tácatelas, te empiezan a dudar. Y las malas sospechas de las personas llegaron inmediatamente en contra de Jesús. Y esto, amadas familias, no es ser astutos. No es ser astutos. Sí. He escuchado, piensa mal y acertarás. No hay nada más estúpido que eso. Perdón que te lo diga así. Pero no hay nada más tonto que eso. ¿Por qué? Porque lo únicamente estás siendo influenciado por Satanás. Satanás es el que se encarga de las malas sospechas. Satanás es el que se encarga de eso, de meter cizaña, de estar metiéndote ideas que a veces no son ni siquiera una realidad. ¿Por qué te digo que es satánico? Porque has desplazado el amor de Dios en tu vida. El amor ágape de Dios de 1 Corintios capítulo 13, que nos lo sabemos de memoria. El amor que todo lo cree, que todo lo soporta. Ese amor lo has hecho a un lado y créeme, en los conflictos que hay en los matrimonios, el principal conflicto es esto, la falta de confianza. Entre padres e hijos, esto es falta de confianza. Entre hermanos en Cristo, falta de confianza. Y es que seguro, no, o sea, estás siendo influenciado por Satanás. Has desplazado el amor de Dios en tu vida, el amor que te dice que todo lo cree, que todo lo soporta. Y debemos recapitular en nuestra vida espiritual, sí. Pastor Chuck Smith siempre decía, mejor equivocarnos por el lado de la gracia. Porque Dios tiene sobreabundante gracia sobre el pecado en caso de que hayas estado mal. Sobreabundante. Ahora Jesús, conociendo los pensamientos de estas personas, les responde, fíjate, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Es como decir, imagínate un partido de fútbol, les dije en la mañana, en donde el portero sea del mismo equipo del otro. El portero se va a dejar meter gol, ¿sí? O donde los árbitros estén a favor de un equipo, penal para la América cada rato, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿sí? Eso no sucede en el fútbol mexicano. Es eso, la idea es que Jesús está apelando a la lógica humana. No es posible. ¿Cómo me dices que entonces Satanás está desunido? Y hermanos, las tinieblas tienen una organización aún más precisa. No sabes la manera en cómo están. Los satánicos tienen muy buen tiempo para orar, llegan temprano a la iglesia, obedecen cuando les dicen sus niños al salón. ¿Sí? Tienen esto. Pero ¿qué pasa? Que Jesús está diciendo, ellos están bien organizados. ¿Cómo lo sé? Porque yo estoy viniendo a conquistarlos y yo sé cómo está organizado esto. Entonces, si yo echo a los demonios y ustedes me están diciendo que yo tengo un trato con ellos, entonces estos que están pasando, y ahí están pasando todos los exorcistas, ¿no? Ambulantes, ellos entonces también tienen trato con Satanás, porque también están echando fuera demonios. ¿Sí cachan la lógica? ¿Sí? Porque si me estás condenando a mí, están condenándose también ustedes. Y sus hijos los van a enjuiciar. Estás diciendo, no hagas esto, y tú lo estás haciendo. ¿Sí? Recordamos, habían muchos exorcistas, te dije, en esa época, y esto es lo que está sucediendo. ¿Sí? Verso 20, mas si por el dedo de Dios, dice Jesús, echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si el dedo de Dios, o sea, yo estoy echando fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque ellos están alborotados porque el reino de Dios ya llegó. Y el reino de Dios estaba ¿en quién? En Jesús. ¿Sí? Ahora, si hay conflicto en contra de alguien, lógicamente, pues esta persona es su adversario. ¿Y quién es el adversario del reino de Dios? Satanás. Por tanto, si el adversario se acerca y el conquistador va a acabar con el adversario, obviamente va a haber conflicto. Y Jesús vino a rescatarnos del pecado, sí, a salvarnos, a darnos vida eterna, pero igual, amados, a derrotar al enemigo. Y los que han creído en Jesús, el enemigo está derrotado por completo. Entonces, ¿por qué pasan cosas? ¿Por qué suceden cosas? Spurgeon decía que el Señor ha pisado la cabeza de la serpiente antigua y le ha mochado los dientes. Ya no hay veneno, pero el enemigo sigue en su naturaleza queriendo morder. Como cuando tu hijo estaba bebé y te quería morder sin dientes. Decía, ay, mira, mi bebé tiene hambre. Ya, mamá, dale comida. ¿Sí? Así.
Amados, el cristiano que no ha entendido que está en medio de una guerra espiritual, la cual ya ganó por medio de Cristo, y que su Señor, nuestro Señor, nos mandó a estar alertas, a perseverar, probablemente aún no ha entendido el Evangelio. O simplemente está siendo engañado por el enemigo y está siendo un juguete y un utensilio de Satanás. Porque yo creo en este texto de Colosenses 2:15, lo leemos todos juntos, 1, 2, 3. ¿No está? Es más grande el que está en nosotros que el que está en este mundo. Amén. Es más grande. Pero Satanás va a intentarlo. ¿Entiende? Esa es su estrategia. Intentar. En la mañana nos pasó esto. ¿Sí? No hay agua. ¿Cómo? No hay luz. ¿Cómo? Y desde ayer, y está el enemigo intentándolo. Gracias a Dios, el Señor tomó el control y la luz y el agua llegó al momento que el Señor dijo. Sí, porque es más grande el que se predica en este lugar que el que puede estar allá afuera. Amén. Es más grande el Señor. Verso 21 y 23, leemos todos juntos. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta es la siguiente refutación que el Señor habla, y me encanta porque de luego que les dice, que apela a su lógica, les dice, o sea, piensen un poco, muchachos, vamos a pensar, piensen un poquito. ¿Ya entendieron? Ok, les voy a poner un ejemplo, una parábola. Y en la siguiente parábola habla el Señor caracteriza a Satanás como un hombre fuerte armado en su palacio. Claro, te dije, fue arrojada a la tercera parte del cielo y aquí se estableció mucho antes que tú y yo existiéramos. Ahora recuerda que Él tiene la potestad del aire, por eso cuando dicen, no, es que tengo trabajo hasta el tope, he abandonado mi familia, he abandonado a mis hijos, pero gracias a Dios el dinero no falta en mi casa. Mentira demoníaca, hermano. Si tu familia está mal, no importa las monedas o el papel que tú les lleves, porque el billete es papel. Si tu familia está destruida, no importa eso, estás haciendo nada como papá. No importa la provisión es por ende, mi hermano. Por eso te digo, Satanás tiene poder para darte mucho trabajo, claro. Te dije, su estrategia, bueno, no yo, ChatGPT, la estrategia, y la Biblia habla de eso, su estrategia ¿cuál es? Distraerte. Claro, distraerte y que pienses que no existe. Sí. Ahora, este hombre armado dice que es atacado por alguien más fuerte que él. Y este más fuerte que él es Jesús. Y lo ataca, lo vence, le quita las armas, le arranca los dientes, si le quieres llamar así. Pero sobre todo lo más importante, le quitó el botín que él tenía. Y claramente Jesús vino a salvarnos, a rescatarnos de un reino bien organizado y armado como está hasta el día de hoy. Pero Él vino a acabarlo y a llevarse el botín de regreso. ¿Y sabes quién es el botín? Nosotros. Dale un aplauso al Señor por eso. Cuando le creímos, cuando le entregamos nuestra vida, esto se hizo una promesa cumplida en ti y en mí. Y pasamos de ser propiedad de las tinieblas a ser propiedad de su luz admirable. Jesús descendió, invadió, triunfó y llevó su botín de regreso a casa. Porque si tú no lo sabías, en el tiempo de Dios, tú y yo ya estamos con Él en la eternidad. ¿Sí? Y gracias a lo que Él hizo en la cruz. Algo que Satanás y su ejército intentaron impedir. ¿Sí te das cuenta que toda la Biblia, desde Génesis hasta donde inician los evangelios, lo que Satanás intentó impedir es que el rey Mesías viniera? Y aún estando en los evangelios, intentó impedir que Jesús fuera a la cruz. Esa era su estrategia. ¿Sí? Ellos nunca se imaginaron, las potestades enemigas nunca se imaginaron que Dios iba a sacrificar a su propio hijo. Fue algo que los tomó por sorpresa. ¿Sí? Ellos, y así como que, a ver, no, va a esperar el último minuto y lo va a rescatar. No va a permitir que sufra el escarnio que sufrió el Señor. Por eso le damos gracias a Dios cuando Jesús en su último aliento respiró, entregó el Espíritu y dijo, consumado es, todo está hecho.
Sí. Al día de hoy, Satanás y su ejército intenta impedir que la gente llegue a Jesús, por supuesto, y que los creyentes que ya creen en Jesús vivan una vida neutra. Yo soy neutro, ¿sí? No binario, ¿no? No digas eso, ¿eh? Por cierto. Sí. Soy neutro, no sé, no me meto en problemas. Neutro. ¿Qué dice Jesús acerca de la batalla que ganó? Juan 12, 31 al 34, lo leemos juntos, parejo. 1, 2, 3. Hasta ahí, tú ya te sabes la respuesta. Y Jesús fue levantado como la serpiente en el desierto, le dice a Moisés, en la cruz del Calvario, y triunfó y los exhibió públicamente. Amén. Juan 3, 7, 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. Y Jesús termina con una cláusula, ¿no? Y es la parte donde esto es duro, pero aquí está escrito. El verso 23 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que está en el equipo enemigo está en contra de Cristo. En el equipo de Cristo es a favor de Cristo. No hay medias tintas en el evangelio, hermanos. No hay, a ver, lo bueno, eres enemigo de Dios si no has hecho las paces por medio de la sangre de Cristo. Con Cristo o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay dos. No hay, dame un tiempecito, lo voy a pensar. No. Ahora, el peligro radica en esta neutralidad, como te dije. Y es lo que tiene a la iglesia al día de hoy, fría y tibia. Y Jesús lo profetizó, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, que en la iglesia de estos últimos tiempos, que es la Odisea, iba a estar tibia, y tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Familia, es imposible ser neutro en medio de una guerra. ¿Cómo puedes ser neutro? Decir, pues yo soy neutro en una guerra, ¿de qué me estás hablando? La neutralidad, dice Warren Wiersbe, significa estar en contra de Cristo, punto. Ser neutral y no, estás en contra del Señor. Porque Satanás está destruyendo, separando, lastimando, desanimando, causando conflicto. Aquí está el reino de las tinieblas. Y por otro lado, el Señor está restaurando, edificando, perdonando, dando gracia sobre gracia, amando, bendiciendo, salvando. Y tú estás en el centro, yo no me meto. ¿Sí? He escuchado, yo no mejor ni con uno ni con otro. Estás en contra del Señor. El que conmigo no recoge, desparrama. O estás conmigo o no estás. No hay medias tintas. Sí, amados, el cristianismo es radical. Es o estás o no estás. Y tristemente hay familias que viven todavía un cristianismo tibio, religioso, semanal. Y sus frutos ahí están. La iglesia no debe ser tibia, hermanos. La iglesia no debe ser tibia. La iglesia no debe titubear en cómo debe de vivir su cristianismo. La iglesia no debe titubear ante las nuevas cosas que están viniendo. Todo este tema de inmoralidad sexual que se está metiendo, la iglesia no puede titubear y decir, bueno, vamos a permitirlo. No se permite. ¿Sí? La iglesia no puede dar un paso atrás, porque es lo que ha sostenido, porque la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Dios, y el que la sostiene es Cristo, y el maestro ganó y triunfó, ¿sí? Y él no da pasos atrás, porque si empiezas a permitir, o en tu vida misma empiezas a permitir esto, bueno, pues no pasa nada, bueno, vamos a scrollear esta página pornográfica, no pasa nada, vamos, y así empiezas y termina en adulterio. No pasa nada, le recibo el número a esta persona, no pasa nada, le pido el teléfono, no pasa nada, sí pasa algo, sí. Y Jesús pone esto, el ser neutros, y no hay lugar para la neutralidad en la vida cristiana. El que se mantiene al margen del bien automáticamente ayuda al mal. Es que yo no estoy aquí, yo no estoy con ellos, ni tampoco de ellos, carnal, estás con los malos.
Estás ayudando a los malos. ¿Sí? El neutrón, te dije, es vacío, no tiene carga, ¿lo sabías? Positivo, protón, negativo, electrón. El neutrón no hay cargas, hay una equidad de cargas y no tiene carga. Es el neutro que le llaman. Y Jesús pone en este mismo contexto, algunas Biblias tienen un subtítulo, no me gustan, prefiero una Biblia interlineal que no tenga subtítulos porque ya me hacen una idea del siguiente pasaje, que no es así, porque contextualmente Jesús sigue hablando del peligro de ser neutro, del peligro de estar vacío. Verso 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Las famosas recaídas que le llaman, si le quieres llamar así. Pero la idea acá es de un hombre que tenía un espíritu inmundo en él. Tú y yo como cristianos no podemos ser poseídos por espíritus inmundos, porque tienes ya el Espíritu Santo, has sido sellado por el Espíritu. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Pero sí puedes ser influenciado. Y sí puedes tener a alguien ahí influenciándote. Por supuesto. Son los dardos, te dije al principio. Sin embargo, acá el Señor no especifica acerca de cómo el demonio entró en esa persona y cómo salió. No lo especifica. Sí, lo que sí sabemos es que este hombre tenía esto. ¿Y qué necesitamos para evitar este tipo de influencia demoníaca? Efesios 6:16, toma el escudo de la fe con el que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Como te dije, un creyente alejado de la comunión con Dios, un creyente alejado de la comunión con su familia en Cristo, que es la iglesia, es una presa fácil. Es una presa fácil, facilísima. Te estás poniendo así en charola, ¿no? Así, ven conmigo, le estás diciendo al diablo, ¿sí? Y Jesús está contando en esta historia esto, de que un espíritu vivía en este hombre, pero se va buscando lugares secos y regresa y ve la casa vacía, pero la ve limpia, barrida, pero vacía. Y hermanos, no puede existir en el mundo espiritual algo vacío, tiene que estar ocupado siempre por algo. Gracias a Dios que tú y yo estamos siendo ocupados por el Espíritu Santo, amén. Por eso no puede entrar ningún espíritu inmundo, en las tinieblas y la luz no tienen comunión. ¿Sí? Pero este hombre dice que este hombre inmundo va a volver a su casa y ahora está limpia y ordenada, ya tiene Netflix, tiene todas las plataformas, clima, todo. Voy a traerme más personas y vamos a destruirlo ahora sí. A veces así son cuando estamos alejados. Satanás va y te manda más. Hay una novela de C.S. Lewis que se llama Cartas de Satanás a su sobrino. Muy buena, muy buen libro, también te lo recomiendo. No lo vendemos, pero pedid y se os dará, ¿sí? Lo podemos vender. Habla acerca de cómo la estrategia demoníaca va en tu vida. Y sí, si no puede uno, van por otro y están cambiando estratégicamente, se van coacheando entre ellos y van diciendo, ya no pudiste por el lado sexual, vete por este lado de la mentira, vete por el lado aquí, vete y empieza a atacar y empieza a bombardear. La idea es hacer miserable a un hijo de Dios, porque sabe que ya no te puede hacer daño, pero te puede influir. ¿Has escuchado? Debes ordenar tus pensamientos, medita. Este tipo de cosas raras. ¿Has escuchado? Pon en vacío tu alma, pon vacía tu mente, alíñate, o todo este tipo de cosas. Bueno, cuerpo sano, mente sana. Estoy de acuerdo con el ejercicio, ya voy a meses con ese régimen, ¿sí? Pero eso no lo es todo. Y si tú piensas que ahí es todo, te estás tragando una mentira demoníaca. Porque eso no empieza de afuera hacia adentro. Todo inicia de adentro hacia afuera. Si el corazón está en Cristo y el corazón está bien en el Señor, entonces los cambios van a ser para afuera, de adentro hacia afuera. No soy más santo porque hago más ejercicio y así descanso mi mente. Ojo, el ejercicio y la buena alimentación te ayudan, por supuesto, pero no es todo. No puedes vivir una vida de santidad así. Necesitas a Jesús. Y eso es lo primero que debe ser en tu vida. No es al revés. Es importante una vida sana, sí. Y el deporte también. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu, por supuesto. Sí. Pero eso no lo es todo. Si estás enfocado en eso nada más, te va a pasar como a esta persona. Dejaron la casa limpia, ¿sí?, adornada.
Pero se les olvidó este pequeño gran detalle, la dejaron vacía, lista para ser habitada de nuevo. Y el postrer estado de esta persona viene a ser peor. Viene a ser peor. No se puede dejar vacío nunca el alma de nadie. ¿Sí? No basta con desterrar malos pensamientos y hábitos alimenticios, si le quieres llamar, si esto de acá está vacío. Eres un cascarón nada más. ¿Sí? Un alma vacía es un alma en peligro. ¿Amén? En peligro. Y la razón es porque algo o sí va a ocupar su lugar. En esta historia el Señor está diciendo que 7 demonios peores iban a llegar a esta persona. Y esto tiene mucho que ver con el estado de apostasía en estos últimos tiempos. ¿Quiénes de acá están en peligro de caer en un estado de amargura y de apostasía? Tienes que levantar tu mano. Todos. Todos. ¿Sí? Por eso el Señor siempre dijo, velad y orad. Todo el tiempo. Llénense del Espíritu. En lo de afuera no hay disolución. No embriaguéis con vino donde no hay disolución. Antes ser lleno del Espíritu. Y Pablo se los dice a este grupo de eruditos en Éfeso. Llénense del Espíritu. Necesitamos eso. Y al final, verso 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y una mujer de la cual no tenemos información, ¿sí? En medio de que Jesús está con primero la práctica, ¿no? Muestra al endemoniado cómo se va afuera y empieza a darle enseñanza. Y en medio de esto, una mujer se levanta, no a interrumpir. Si hubiera interrumpido el Señor de balazo les dice, a ver, ¿qué hubo? No, sino se levanta y prorrumpe en adoración, se le puede llamar, o en bienaventuranza hacia el maestro que está predicando. Y empieza a bendecir a la mamá de Jesús, ¿sí? Le dice, la crianza que Jesús tuvo. Y hasta aquí todo está muy bien. Y dijo, wow, qué bendición que alguien, a nosotros como hijos, más a las mamás, que te digan, has hecho un buen trabajo, mira los frutos de tu hijo. Pero por otro lado, no has hecho bien tu trabajo porque mira los frutos de tu hijo. ¿Sí? Entonces bendecir a su mamá era algo bien hermoso y la crianza que Jesús tuvo pues fue perfecta. No por María, sino porque quién era el hijo, que era Cristo. ¿Sí? Y esta mujer bien le dice, bienaventurado tu mamá que estuviste dentro de ella y cuando te amamantó, bienaventurado. Pero estar en Cristo, dice este comentarista, quiere decir mucho más que bendecir las cosas debidas. Como esta mujer que dijo, bienaventurado el vientre que te trajo. Estar en Cristo no es solo decir, Dios te bendiga, hermano. ¿Sí? Y luego, este hermano, si te cuento, ¿sí? O bendiciones, a todos bendiciones, ¿no? Se voltea, maldiciones, les dices, ¿no? Es más que palabrería, es lo que Jesús quiere decir. Y no estamos diciendo que esta señora no era sincera, sí, pero no fue suficiente. Tal vez ella lo dijo para, como Jesús dividió, de este lado el que conmigo está a favor mío, y de este lado el que no está conmigo, híjole, Señor, contigo hasta la muerte. ¿Te acuerdas quién dijo eso? Pedro, me vas a negar, bro. No, contigo hasta, me vas a negar, no va a pasar que el gallo va a cantar. Entonces, era sincera esta mujer, sí, pero eso no era suficiente para decir estoy de tu lado, Señor. Nos ponemos del lado de Jesús cuando escuchamos su palabra, pero sobre todo cuando la obedecemos. Si no, neutro. Sí. Hay que mandarse playeras, Joel, yo no soy neutro. ¿Sí? Más que bendecidos, dice Jesús, estos que están escuchando y la guardan, y guardan la palabra, que escuchan, pero que la atesoran. Ahí tienen la palabra, la están masticando toda la semana. Y o sí te van a probar, o saliendo de acá, o mañana te van a probar lo que hiciste y ahí está papá. ¿Qué hubo? ¿No? Y tienes la palabra aquí en tu mente. Señor, dame fuerza para poder obedecer esto. Y entonces eres bienaventurado. Aún más bendito todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Sí. Termino con estos puntos para irnos ya a casita porque no hay talento hoy, así que de nada nos sirve sabiduría y conocimiento si este no se pone en práctica. Amén. O eres
¿Positivo o negativo? Porque neutro, no. Si estás frío, oro que Dios avive tu corazón el día de hoy. Sí. Porque es más difícil estando neutro. Porque la persona que está en el medio, en el neutro, y no estoy hablando de ustedes, ¿ah? Estos son los positivos, negativos y los neutros. No. La persona que a veces está en neutralidad, si le quieres llamar, o tibieza, el peligro es que no se da cuenta. Los de afuera, su esposa, sus hijos, su familia en Cristo, todos se dan cuenta. Pero o a veces sí se da cuenta y no le interesa. Y eso es el peligro. Porque no hay peor cristiano que el que piensa que está haciendo bien las cosas y está siendo engañado. De nada nos sirve decir que amamos al Señor si nos mantenemos neutros. Neutros a tus mandatos, Señor. Ya, la Biblia ya es pasado. No, hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Ahí está. El máximo pretexto es: los tiempos han cambiado. No. Los tiempos, sí, cambian los tiempos, pero la palabra permanece para siempre. La palabra de Dios es la misma y tiene el mismo efecto y sigue salvando, sanando, restaurando, edificando y levantando hasta el día de hoy a todo aquel que con un corazón arrepentido y humillado se acerca al Señor. Hermanos, todavía hay gracia. Todavía hay gracia. Y oro porque hoy puedas ver esa mano que te tienen extendida desde hace mucho tiempo y la tomes y digas: Señor, quiero tu gracia de nuevo. Y esa mano no es mía, es de Dios. Él te tiende las manos todos los días. Tal vez has estado coqueteando con líneas enemigas y tú no sabes en qué peligro estás, bro. Te exhorto en el Señor hermana, te exhorto a que te alejes de eso, porque estás en un grave peligro. Regresa a casa. ¿Sí? En Cristo las decisiones no son parciales o a media tinta. Las decisiones son radicales. Sí. O estás en Cristo o estás en su contra. Sí. La mujer se había dejado llevar por una emoción del momento y Jesús la devolvió a la realidad. Sí. No, sí, señora, a ver, ¿de qué estás hablando? Sí. La emoción momentánea no tiene por qué ser mala, hermanas. Pero lo más valioso es la obediencia de cada día. Sí. Porque de emociones vivimos todos. Sí. Señor, me iré cuando Dios me llamó al ministerio. Si me llamas al Tíbet, ahí iré. 15 años después, ya no quiero ni pastorear Playa del Carmen. ¿Sí? ¿Tú crees que estaría yo en el Tíbet? Mejor es la obediencia del día. Todos los días. Los mejores sentimientos no pueden ocupar el lugar de la fidelidad. Los mejores sentimientos. Y Dios no está diciendo: no reprime tus sentimientos. No, pues somos personas con sentimientos, ¿sí? Pero eso no puede ocupar el lugar de la fidelidad a Dios. ¿Sí? Platicaba hace rato con un hermano y me dice: es que la persona no quiere ir a la iglesia porque está decepcionado de la iglesia. Bien, qué bueno, no te voy a defender en tu postura, bro. Cuando pasas por un restaurante y están escuchando reggaetón, la música más asquerosa que existe en el planeta, y están escuchando reggaetón, tú ya descalificaste al restaurante. La comida aquí está asquerosa, dices. ¿Por qué? Por la música. No puedes descalificar a Jesucristo por su iglesia. Jamás. ¿La iglesia es falible? Sí. Bajas tu mirada del púlpito, es más, me ves a mí, te vas a decepcionar. Te decepciona de todos, pero del que te tienes que decepcionar muchas veces es de ti mismo, porque tú también eres iglesia. Entonces, bajas tu mirada y olvídate. Sí. Ser fiel al Señor va más allá de tus sentimientos. La fidelidad es un fruto del Espíritu, ¿lo sabías? Amor, gozo, paz, fe. La palabra fe que aparece en Gálatas, la traducción es pistis, que significa fidelidad. Y es un fruto del Espíritu. ¿Y cómo se da un fruto conforme vas muriendo día a día? Muere a ti mismo todos los días. Aunque tengas muy buenos sentimientos, está bien, eso no puede ocupar el lugar de la fidelidad. Tengo muy buenos sentimientos, pastor, y quiero hacer esto, primero llega temprano, ¿sí?
Primero abre tu Biblia todos los días. Sí. Primero sé fiel en tu devocional al Señor. Y ser fiel al Señor va más allá de tus sentimientos, es un fruto, como te dije. El peligro de la neutralidad es que nos mantenemos al margen y estamos en una línea peligrosa entre caer ya del otro lado. Y esto, mis amados, la Biblia, como te dije, lo llama tibieza. Y no estás ni a gusto en la iglesia, ni a gusto en el mundo. Y lamentablemente viven una vida miserable y llena de amargura. Que Dios haga su obra en nosotros, amén. En todos. Porque necesitamos de su gracia todos los días. Gracias a Dios por su gracia, amén. Gracias por su gracia, porque ahí está el trono abierto. No se ha acabado, pastor, ya he estado de neutro. Muy bien. Pídele a Dios que te ayude hoy. Hay gracia. Si tú eres malo y no le das cosas malas a tus hijos, si tú le pides a Dios, Señor, sácame de esta tibieza espiritual, ¿tú crees que Dios lo va a hacer? Por supuesto. Entonces, lejos de estar pidiendo cosas que está bien, que Dios sabe que necesitas, mejor ora por algo espiritual primero y luego Dios va a hacer lo demás. Ayúdame, Señor. Yo ya no quiero vivir así. Sí. Ayúdame a entregarme por completo a ti. Quiero una vida llena de ti, de tu espíritu, de tu amor. Y por favor, Señor, haz la obra en mí. Porque sé que la estás haciendo en mis hermanos. Y quiero que la hagas en mí también. Que Dios nos ayude, familia. Y recuerda, siempre hay gracia. Siempre hay gracia, hay perdón, hay amor, hay arrepentimiento. Y hoy, domingo 31 de mayo, ya vamos a entrar al mes 6. Ya estás a medio año. ¿Sí? Medio año. Espero que no estés a media tabla como los neutros. Sino que Dios nos ayude y vamos a ponernos en sus manos y pedirle que nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, y siempre llega a tiempo y siempre llega el momento. Y a pesar de las adversidades de la semana, tanto para el liderazgo de la iglesia como las adversidades físicas, si le puedes llamar, que hubo externas antes de este servicio, sabiendo quién estuvo orquestando todo, por cómo se movió lo de la luz, lo del agua, lo de muchas cosas, al final triunfaste, Señor, y tu mensaje se entregó y estoy agradecido por eso, por permitirme a mí, un siervo inútil, entregar tu palabra, Señor. Por permitirnos a todos nosotros escucharte. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias porque al final siempre eres fiel y tu palabra prevalece para siempre. Y oro en este día por, tal vez alguien o alguno de mis hermanos estamos pasando por algún tema de neutralidad espiritual y no queremos problemas. Ayúdanos, Señor. O tal vez influencia demoníaca a los oídos. Sabemos que Satanás es astuto y él sabe que no puede hacernos daño, él sabe que no puede entrar en nosotros, pero sí nos puede mandar esos dardos. Y tal vez alguien ha bajado ya el escudo de la fe y está entrando todas esas flechas. Y nos han pintado un panorama que no es. Y principalmente nos han puesto en contra de nuestra familia. Tanto nuestra familia como nuestras esposas muchas veces, nuestros esposos en el caso de mis hermanas, nuestros hijos, pero también en contra de nuestra familia en Cristo, la cual tú también moriste por ellos. Y oro en este día por una unión como iglesia, Señor. Oro porque tú desbarates todas estas maquinaciones demoníacas que puedan estar afectando a cualquiera de mis hermanos aquí o hermanas. Y sí, Señor, sabemos que estamos en una guerra espiritual y tu palabra nos ha hablado de esto hoy. Pero tú triunfas. Y gracias por permitirnos verte pasearte una vez más en medio de estos pasillos. Por verte pasearte en medio de la alabanza. Por permitirnos levantar las manos, adorarte. Por permitir que los niños aquí al lado tuvieran su clase. Gracias por eso, porque sabemos que tú usas a las maestras, las cuales se han esforzado en preparar su tema. Oro también por ellas. Y oro por lo que estamos aquí también, Señor. Ayúdanos a que lo que hemos escuchado el día de hoy
no quede en bolsas rotas, sino que sea algo atesorado en nuestros corazones, Señor. Oro por tu llenura, por la llenura de tu Espíritu. Te damos gracias por este día. En el nombre que se nombra sobre todo nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén.